Ahora debemos analizar la coherencia de nuestros resultados y eso nos va a permitir seguramente dilucidar si la tasa de interés finalmente puede adoptar estos dos estados sobre o por debajo la de equilibrio inicial o podemos descartar alguno de ellos. Entonces este análisis lo voy a realizar con dos colores distintos para que podamos usar en la misma composición del producto. Entonces, consideremos la situación planteada. Se supone que nuestro nivel de renta cae. Si cae este nivel de renta, entonces obviamente también el consumo va a reducirse. El gasto de gobierno permanece constante. Sobre la inversión es ambiguo mientras no consideremos un cierto nivel de tasa de interés. Voy a partir considerando que la tasa de interés alcanza un nivel inferior al inicial. Entonces, si alcanza un nivel inferior al inicial, entonces podemos decir que la inversión tendría a aumentar entonces con respecto a la situación inicial, y así planteado el asunto no nos queda más remedio que implicar que las exportaciones netas tienen que caer. Es la única posibilidad para que este resultado sea coherente, porque no podemos fundar la caída del producto solamente en la caída del consumo y además dando el hecho de que aumentó la inversión. Por lo tanto, las exportaciones netas deberían reducirse. Si las exportaciones netas se reducen, eso significa entonces que yo debo suponer que el efecto, ¿no es cierto?, del tipo de cambio es mayor que el efecto renta, y por lo tanto como el tipo de cambio cae, eso finalmente redujo las exportaciones netas, porque si hubiera primado el efecto que cayó la renta, las exportaciones netas hubieran terminado aumentando. Entonces con eso entonces yo logro justificar la caída del producto, aunque aumente la inversión, porque con la caída del producto justificado con caída del consumo más caída de exportaciones netas, aunque aumente la inversión, yo podría justificarlo suponiendo que la caída de las exportaciones netas fue mayor, ¿no es cierto?, que el incremento de la renta, y con eso alcanzo a compensar para justificar la caída del producto. Veamos esto que aparentemente ahí nos da un resultado coherente, también lo hace en el caso de la balanza de pago. Si consideramos que la tasa de interés disminuye, entonces sabemos que el diferencial de tasa con la de referencia que nosotros utilizamos, este diferencial disminuye. Y por lo tanto, si ese diferencial disminuye, entonces el superávit en la cuenta financiera también debería disminuir con respecto a la situación inicial. Y eso hace que necesariamente, si disminuye el superávit de cuenta financiera y queremos que la balanza de pago finalmente esté equilibrada, también tiene que disminuir el déficit en cuenta corriente. Y si este déficit en cuenta corriente disminuye, esto significa que las exportaciones netas, ¿no es cierto?, tienen que aumentar. Es la única manera que yo disminuya el déficit en cuenta corriente. Esa sería una implicación. Y aquí nos encontramos entonces claramente con un problema. Para poder estar en equilibrio la balanza de pago, necesitamos necesariamente que las exportaciones netas aumentan, si es que yo sostengo que el nivel de tasa va a caer con respecto a la situación inicial, pero a su vez necesito que las exportaciones netas disminuyan para poder justificar la caída del producto. Claramente aquí tenemos una contradicción, las dos cosas no pueden ser verdad simultáneamente, y por lo tanto lo que logramos con esto es rechazar un posible resultado. Aquí no es un supuesto. Nosotros lo descartamos porque nos daría un resultado incoherente desde el punto de vista de nuestro nuevo equilibrio en el producto y nuevo equilibrio en la balanza de pago. Obviamente eso va a requerir que el otro resultado sea posible, porque si no ya estaríamos en un problema ya. Entonces, veamos el otro escenario. El otro escenario es suponer que la tasa de interés es mayor con respecto a la situación inicial, y si es mayor con respecto a la situación inicial, entonces fíjense en la balanza de pago que tendríamos. Tendríamos que el diferencial de tasa aumentaría. Y si el diferencial de tasa aumenta, entonces lo que tenemos es que el superávit en cuenta financiera va a incrementarse. Y eso que implica que en la cuenta corriente también tiene que incrementarse el déficit para que esto pueda estar en equilibrio. ¿Y qué necesitamos para que se incremente el déficit? Necesitamos que las exportaciones netas disminuyan.
¿Cómo logramos eso? Bueno, ya lo vimos inicialmente, necesitamos que el efecto tipo de cambio se imponga sobre el efecto renta. Entonces, si tomamos este resultado y consideramos que las exportaciones netas van a disminuir para que el resultado de la balanza de pago sea coherente, fíjense que acá estamos diciendo que la tasa de interés va a aumentar y por lo tanto la inversión también se reduce, entonces aquí tenemos un resultado que perfectamente es posible obtener para darle coherencia al resultado del producto. Estamos diciendo que el producto cae, ¿y por qué cae? Cae fruto de la caída del consumo, porque va a caer la renta, cae porque además se va a agregar una caída de la inversión, esta caída de la inversión es fruto del aumento de la tasa de interés, y además va a caer las exportaciones netas debido a que el efecto de tipo de cambio se va a imponer sobre el efecto renta. Y eso hace perfectamente coherente también el resultado sobre el producto. Como ustedes pueden ver, entonces esto hace que nuestro resultado ya no sea ambiguo sobre la tasa de interés, sino que ahora podemos decir que la tasa de interés va a estar por sobre la que tenía el equilibrio inicial. Veamos ahora cómo plasmamos todos estos antecedentes en el diagrama. Bueno, en el diagrama está bien claro los efectos iniciales que tienen que ver con la política. Entonces están acá representados por, primero, la reducción de la oferta monetaria, ¿no es cierto? Que hace que tengamos otra curva LM relevante. Esta sería la curva LM1. La que en color rojo también tendríamos otra curva BP y otra curva IS, producto de estas dos de los cambios en las condiciones externas de aumento del producto, que genera por una parte superávit en la balanza de pago, por eso que ahora aquí el nivel difiere con respecto al de equilibrio. Necesitaríamos que la tasa de interés bajara para equilibrar la balanza de pago, significa que estamos en superávit, y por otra parte necesitaríamos más producción para satisfacer ese incremento de las exportaciones netas, por eso colocamos esa IS más alejada del eje de las ordenadas. Aquí se puede ver que los dos efectos contribuyen, ¿no es cierto? El alza de tasa por una parte y el superávit en cuenta corriente hacen que este superávit sea de esa magnitud, por lo tanto no depende de la movilidad del capital. Eso sería entonces como que se vería reflejado los hechos iniciales. Y luego, en base a un supuesto, recuerden que nosotros hicimos un supuesto, el supuesto era que primaba un exceso de oferta de bienes, por eso que tomamos precaución en cómo representamos las curvas, de tal manera que a esa nueva tasa, la tasa I1, efectivamente nos encontremos con un exceso de oferta de bienes como está planteado ahí. Bueno, y este exceso de oferta viene, como decíamos, nuestro argumento se tiende a exacerbar justamente por la caída del tipo de cambio. Por eso es que esta curva se revierte. El tipo de cambio, el hecho de que caiga también contribuye a cerrar la brecha de desequilibrio externo. Por eso se mueve en el sentido, o representamos la curva en el sentido contrario, como lo hicimos inicialmente. Y esta economía se irá ajustando entonces con una caída del tipo de cambio, caída de tasa, caída de renta, y como no hay más cambio en el mercado monetario, con equilibrio permanente en el mercado monetario. Y aquí, si ustedes se fijan, teníamos esta zona como la zona potencial de equilibrio final o de convergencia. Aquí, ¿qué es lo que hicimos con nuestro análisis? Logramos descartar, ¿no es cierto?, el hecho de que esta curva pudiera encontrarse con un nivel por debajo de esa tasa de interés. Entonces, claramente el equilibrio nuevo tiene que estar por ahí, de manera tal de que la tasa de interés de equilibrio esté por sobre la de equilibrio inicial. Entonces aquí finalmente podemos en este diagrama sintetizar todos los argumentos que se plasmaron en el análisis, tanto en la parte A como el hecho que pudimos descartar un resultado que era eventual si solamente hubiéramos utilizado el diagrama para hacer nuestras conclusiones. Bien, con eso entonces tiene el material suficiente para hacer su proceso de autoevaluación, ver cómo estuvo el despliegue de su argumento y el logro de sus resultados de aprendizaje, tanto en el diagrama como en los argumentos explicitados y en la coherencia de los resultados.